Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 33 acerca de la compasión del Dios soberano. Uno de los atributos de nuestro Dios, del único Dios creador del cielo y del universo, es que Él es soberano. Y eso significa que Él tiene la potestad o la capacidad de disponer de sus criaturas en la forma que Él le parezca mejor. O, como diríamos en lenguaje popular, como a Él le dé la gana. Porque Él es el creador, porque Él es el que ha formado el universo, la tierra, todo lo que existe, incluyendo a sus criaturas, nosotros los seres humanos. En el jardín del Edén se desobedecieron a Dios, por lo tanto fueron expulsados y por lo tanto todo ser humano está bajo condenación. Todos los seres humanos merecemos el juicio eterno, el lago de fuego eterno. Pero Dios no solamente tiene este atributo de ser soberano, también tiene la gracia, que es el regalo inmerecido que da y Él otorga de forma gratuita, de forma incondicional al hombre desobediente, a la mujer desobediente, al pecador. También está su misericordia, que nos libra del castigo que merecemos. Ojo, merecemos, pero Él tiene misericordia y nos libra de ese castigo. También es el Dios compasivo. Así que todos estos atributos vamos a verlo ahora, pero antes vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias una vez más por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de este medio. Te quiero pedir, Dios, que hables a cada persona que esté escuchando este estudio, que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora y que nos ayudes a entender de qué se trata este capítulo, cómo quieres y querías relacionarte con tu pueblo Israel y cómo quieres relacionarte hoy con nosotros, que también somos tu pueblo. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se están uniendo a este estudio, Éxodo 33, la compasión del Dios soberano. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, y el bosquejo de este capítulo, que usamos el método inductivo para enseñar o estudiar la palabra, es desde el versículo 1 hasta el versículo 11, el arrepentimiento de Israel. Y del versículo 12 hasta el 23, Moisés y la gloria del Señor. Así que a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 3, el arrepentimiento de Israel comienza con el rechazo de Dios. El Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y creo que todos los pueblos que terminan en eos, no sé. Y versículo 3. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel, y sin embargo yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Hermanos, vemos aquí, en este momento, como comentaba al principio, uno de los atributos de Dios también que se manifiesta es su justicia. O sea, es justo que aquel que ha transgredido la ley, que ha roto la ley, aquel que ha faltado a la ley, sea castigado. Esto es lo justo, nuestra justicia que tenemos, nuestro régimen o el poder judicial que gobierna cada país con sus legislaciones civiles o penales. Aquel que infringe la ley, bueno, lo justo es que merezca o que reciba una condena o tenga que pagar por el daño ocasionado a la transgresión de la ley. O sea, ¿de qué ley estamos hablando ahora acá?
claramente en el contexto es, Dios dijo en el Éxodo 20, porque estamos estudiando 33, dice, no te harás imágenes delante de mí, ni de algo que esté parecido a lo que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te arrodillarás, no las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, dice el Señor. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 20, o estas 10 palabras o los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero en el contexto es que Moisés se va como 40 días, está en este monte Horeb, y la gente se desespera y le dicen a Aarón, Aarón, parece que este tipo, así se acuerdan los que están estudiando y siguiendo esta serie, lo llaman a Moisés este tipo. Parece que se perdió, así que hagámonos una imagen de Dios. Esa era la idea. Pero es curioso que días antes, cuando se les ofrece estas 10 palabras o los 10 mandamientos, ellos dicen, sí, cumpliremos, lo haremos. Pasaron un mes y poco más y el pueblo ahora estaba desobedeciendo la ley, por lo tanto merecía ser castigado, merecía que la justicia divina y la ley, el peso de la ley, como diríamos, le caiga sobre ellos, al querer y pretender hacer una imagen del Dios soberano, del Dios justo, del Dios compasivo, del Dios misericordioso, del Dios lleno de gracia, ¿me entienden? ¿Cómo podríamos hacer una imagen de un Dios que es espíritu, el único Dios que es tan grande, es tan fuerte, que gobierna el universo, reducirlo a un ídolo, porque eso es lo que es la falacia de la idolatría, porque ellos creen y piensan que adoran a Dios a través de esa imagen, cuando Dios y la Biblia lo llama idolatría. Y la idolatría es pecado. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos, dice claramente la palabra de Dios. Así que frente a eso, Dios le dice a Moisés, entonces ustedes vayan nomás. O sea, yo voy a decir y cumplir básicamente lo que dije a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que fluye leche y miel, que está pronto, ahora ustedes tienen que salir, pero dice claramente, yo no los acompañaré. Esto debió sonar fuerte al pueblo y a Moisés, porque dice claramente, son un pueblo terco y rebelde. El ser humano es terco, es rebelde por naturaleza, ¿no? Y es tan rebelde, a veces hay rebeldes sin causa, pero no es con causa, pero son esta crisis existencial, quieren que Dios no exista, quieren que la Biblia no exista, y son tercos al ver tantas evidencias de que existe el único Dios y poderoso y que vino a este mundo a morir en lugar del pecador, y ellos no se arrepienten. A veces van a ver también en el libro Apocalipsis que ven el juicio de Dios y estos seres humanos tercos y rebeldes no se arrepienten. Y dice el texto, seguramente si yo iría con ustedes, los destruiría en el camino. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, el Dios justo, iba a actuar. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice, el Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. Hermanos, es un fuego devorador, es Dios celoso. Entiéndanlo muy bien. Por eso en Éxodo 20 dice, ¿no? Yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad, y la maldad en ese contexto era adorar, venerar, como dicen, arrodillarse a los ídolos. Versículo 5. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. O sea, Dios había dicho esto a Moisés. Jeremías capítulo 2, versículo 32 nos dice lo siguiente. ¿Se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. Cuando habla de las joyas, cuando habla de las vestimentas, miren, esta es
una imagen de la reina Esther, ¿no? Cuando se iba a casar. Eh, las novias en la antigüedad iban al altar lleno de joyas o esta ropa fina, atavíos, dice en otra versión. Y la idea era que pueda resplandecer, que sea pues la atracción de la boda o de la fiesta. Y Dios le dice esto a Israel, que se quiten esas joyas, que se quiten ese vestido fino, porque ellos habían manchado su vestido, ellos habían desobedecido. O sea, el pecado había hecho que esta vestimenta se ensucie. Ahora, siempre en Israel hay este tipo de conexión o de relación que lo podríamos llamar un tipo de relación entre esposo y esposa. Miren, Jeremías 31-32, esta relación de Israel con Dios es una relación del pacto, dice el versículo 32. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos, dice, ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Es una novia triste, es una novia que le han quitado las joyas, es una novia que ha ensuciado su vestido, es una novia que ha hecho que el pecado y su desobediencia, pues el novio le diga, quítate tu ropa, quítate tus joyas. Y cuando dice la palabra quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer, la palabra de joyas es la palabra adí, que es accesorio, atavío, ornamento o la gala. O sea, realmente momento, ¿no? Diríamos, donde la novia sale pues con toda esa algarabía, como estar, diríamos, desfilando en medio de ese pasadizo. Ustedes no sé si han estado en estas ceremonias de boda, ¿no? Sale y es como un sueño hecho realidad. Dios los sacó de Egipto, Dios los sacó de su miseria, Dios hizo un pacto con ellos, Dios los llevó al altar y ellos dijeron en ese pacto, prometo, sí lo prometo, en ese momento del pacto, sí vamos a cumplir, sí lo prometo, como un novio a una novia, cuando se les pregunta, ¿prometes amar, respetar, querer, hasta que la muerte los separe? Dicen sí. Israel dijo sí, y Dios dijo sí, hagamos un pacto. Pasaron 40 días, hermanos. Israel le fue infiel con imágenes y con ídolos. O como diríamos acá, ¿no? Sacaron los pies del plato, sacaron, no sé, la hicieron canita al aire, o etcétera, etcétera. Lo único que nos queda aquí es la infidelidad de Israel y Dios siendo el esposo fiel. Así lo ve el Señor, esta relación con Israel y él. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Pero miren, el versículo 6 dice, así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Ya no eran la novia que estaba con adornos, ya no eran, hermanos, el pecado ensucia y malogra las vestiduras blancas de la novia, que hoy es la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Dios viene por una iglesia con vestiduras blancas y sin manchas. ¿Y eso qué significa? Que la iglesia también debe de mantener y cuidarse del pecado, que no ensuciar sus vestiduras, porque realmente la desobediencia y el pecado son las que ensucian las vestiduras de la novia. Que no nos pase a nosotros en este tiempo. Aprendamos que estamos en este pacto de la gracia, el pacto incondicional, y ratificamos cada vez que participamos en la Santa Cena, como dice el apóstol Pablo, nosotros participamos una vez más, recordando en memoria de él, tomando el vino y el pan que representa su cuerpo que por nosotros fue maltratado, que nos haga recordar el pacto de la gracia en el cual estamos. Versículo 7 al 11, la tercera división. El arrepentimiento de Israel con reverencia a la presencia de Dios en la carpa de reunión. Dice el texto, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Miren, esto hace
con intención. Esta carpa no era el tabernáculo, sino la palabra que usa aquí es Ohel Moed, que literalmente significa tienda de reunión o cita. El tabernáculo llegó a existir más adelante, también se le llamaba carpa de reunión, pero no era el tabernáculo porque todavía no lo estaban construyendo o no lo construyeron, solo le dieron las indicaciones. ¿Y qué sucedía? Estaba fuera del campamento. El versículo 8 dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carta de reunión o a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba a la carpa. Versículo 9. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Versículo 10. Y cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona, hermanos, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Se arrodillaba, hermanos. Versículo 11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, y lo he remarcado, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Sabes? Esto es algo, hay dos cositas acá, ¿no? Imaginémonos. Dice que habla cara a cara, como un amigo. ¿Será cierto esto que hay una persona en la Biblia que habla cara a cara con el Señor y es Moisés? Miren, necesitamos entender todo el contexto ahora de la palabra, porque Éxodo capítulo 33, versículo 20, más adelante dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. O sea, no fue que ve cara a cara, sino que, como ven en esta imagen, había una nube que rodeaba esta tienda y era como que no lo podía ver por la nube, es como un tipo de neblina, no sé. Y la única forma que podemos ver nosotros a Dios es a través de Jesús. Jesús es el Dios encarnado. Por eso decía, tanto tiempo están conmigo, no han visto al Padre, porque cuando le preguntaban, muéstranos al Padre. Y en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Y quién es? Jesucristo. Ahora, Colosenses 1:15, y hay muchos otros versículos, pero solo voy a usar dos. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Dios se hizo carne, dice Pablo. Pero sabes, tú conoces la historia. Los soldados romanos lo apresaron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas y lo llevaron hasta la cruz para morir como un vulgar ladrón, siendo inocente, pero murió por tus pecados y por mis pecados. Pero la buena noticia es que al tercer día, hermanos, resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente. Es el mismo cuerpo que nosotros tendremos un día, y con esa victoria hoy nosotros podemos ser su pueblo solo por su gracia. Pero hay muchas más buenas noticias, que también podemos ser amigos. Así como Moisés era llamado, dice, como un amigo, hablaba cara a cara. En Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, tú y yo podemos también ser amigos, así como Moisés era amigo de Dios. Hermanos, Jesús también nos llama a sus amigos si obedecemos sus mandamientos. Y también podemos hablar con Él cada día, porque en el tiempo que se escribe este libro, solo Moisés podía hablar con Dios en esa carpa de reunión, en ese momento especial lleno de humo, de neblina. Pero hoy, por lo que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, el velo ha sido rasgado y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios mismo por medio de la oración y podemos ser llamados amigos, conversar con nuestro Señor. Eso es lo maravilloso de la salvación. Y no es porque lo merezcamos, es por gracia, por un regalo inmerecido. Segunda parte de este capítulo, Moisés y la gloria del Señor. Del 12 al 18, Moisés
ora para ver la gloria del Señor. Dice el versículo 12, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. 13, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Cuando el texto dice, y siga gozando de tu favor, en otra palabra, en otras versiones habla de la gracia. Y la palabra que usa para gracia en el hebreo es gen, que también se traduce como favor, aceptación o bondad. Y es un beneficio o un favor que se hace sin merecimiento particular. Básicamente es un don o un regalo gratuito para una persona. Y aquí, ¿quiénes eran? O quién era exclusivamente el que quería el favor o la gracia de Dios, era Moisés. Pero Moisés dice, yo quiero gracia para mí, pero también para el pueblo. Y Moisés está haciendo algo, está intercediendo porque quiere que Israel ahora le dice, es tu pueblo, no es mi pueblo, no solamente es tu pueblo, tú lo sacaste, muestra tu favor, muestra tu gracia. Lleva el tema, hermanos, la gracia versus la justicia. Lo justo era que Israel desaparezca. Ese día murieron 3,000 personas. Ese juicio de Dios vino por mano de los sacerdotes, está en el capítulo anterior. Y Dios va a enviar plagas, una plaga y van a morir más personas. Porque rompieron la ley y la Biblia dice que el precio del pecado es la muerte. Por desobedecer a Dios merecían la muerte. Pero Moisés en este momento está pidiendo, por favor, muestra tu gracia o muestra tu favor, valga la redundancia, en el sentido de que sé compasivo, o sea, danos ese regalo que no merecemos y actúa como intercesor. Y por esto es que Moisés es un tipo de Cristo que sí es nuestro intermediario o nuestro intercesor. ¿Y qué sucedió? El versículo 14 dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Miren, qué bonito, ¿no? Esta promesa. Yo mismo iré contigo, Moisés. Yo iré, ya. No voy a mostrar mi gracia, te daré descanso. Y el versículo 15 dice, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. O sea, Dios ya está dando su promesa, pero Moisés vuelve a insistir y le dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Qué respuesta más acertada y correcta. Los discípulos un día le dijeron a Jesús, ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Moisés es igual, ¿no? O sea, ¿de qué me vale caminar todo ese desierto y cruzar y llegar a la tierra prometida si tú no estás conmigo? Y así debe de andar el Hijo de Dios. ¿De qué me sirve salir a mi trabajo temprano, corriendo, apurado, si tú no estás conmigo, Señor? Si no he orado contigo, si no he pedido que tú vayas conmigo. ¿De qué me sirve ir de viaje a un lugar bonito si tú no estás conmigo? ¿De qué me sirve lograr esto, hacer esto, ir a tal lugar si tú no estás conmigo? No vale la pena. Esto es lo que está diciendo Moisés. ¿Sabes qué, hermano? El Hijo de Dios no solo desea andar con Jesús en las calles de oro en el cielo, sino desea andar mientras viva en la tierra día a día. Porque ahí tristemente hay personas que dicen, no, si yo andaremos con el Señor en calles de oro, sí, pero Dios quiere andar contigo. Y tú, como hijo de Dios, deberías decirle, Señor, quiero andar contigo día a día. Versículo 16, miren. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Y qué significaba eso? La nube que los cubría de día, del sol, de noche, una columna de humo. Eso los diferenciaba y Dios dice, yo no voy a estar ahora con ustedes. Y que Moisés está suplicando. Y el versículo 17 dice, y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, sí lo haré, porque te miro con agrado
y te conozco por tu nombre. Moisés actúa como un intermediario, un mediador, un intercesor. Dice, Señor, tenemos que hacerlo. Vamos a hacerlo. Y el Señor dice, ok, Moisés, lo voy a hacer. En el libro de Primera de Timoteo 2, 5 al 6, obviamente ya no, Moisés no puede interceder por nosotros, pero dice el texto, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Si en el Antiguo Testamento Moisés cumple esta labor de mediador y Dios calma su ira y lo justo no les da porque viene la misericordia y la compasión de Dios, porque Moisés intercede, es un intermediario, es un mediador entre el pueblo pecador y un Dios santo. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, que es el mediador entre la humanidad pecadora y el Dios santo. No es María. En ningún versículo de la Biblia vas a encontrar a María, que es la mediadora. No, hay uno solo, dice la Biblia, y es Jesucristo, porque Él dio su vida para comprar la libertad a todos nosotros. María no hizo nada para comprar la libertad del ser humano, solo Jesucristo. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Así como Moisés pidió a Dios por medio de Jesucristo, Él nos oye, el Padre Celestial, y por eso es que oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso que Él es nuestro mediador, Salvador y Señor. Versículo 18 dice, Moisés respondió, te suplico. Miren, Dios ya le dijo, voy a ir contigo, pero Moisés insiste, dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y eso cuando habla de la gloriosa o de tu gloria, en el hebreo la palabra es kabot, que significa peso, y en un sentido figurado significaba, hermanos, esplendor, honra, majestad, poder, riqueza, suntuosidad. O sea, Moisés quiere un poco más, muéstrame tu esplendor, muéstrame tu honra, muéstrame tu poder, muéstrame, o sea, dame una evidencia de que vas a ir conmigo. Y el versículo 19 al 23, Moisés ve la gloria del Señor. Dice el texto, el Señor respondió, haré pasar delante de ti mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Miren, Dios le da el nombre, Yahweh, o el tetragramatón. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Esto es la soberanía de Dios. Y sabes qué, hermano, el ser humano merece el juicio. Y si Dios tiene misericordia o compasión de algún merecedor del juicio, es solo por su gracia. Tú y yo, entiendamos bien este punto. Merecemos la muerte eterna, merecemos el lago de fuego. Y si Dios decide salvarme a mí en su soberano poder, o uno u otro, no es injusto si no salva a algunos. Porque Él nos libra, Él pone fe, Él nos ayuda. Muchos simplemente no quieren recibir la luz, la verdad. Como hemos visto, son tercos, son rebeldes y dicen Dios no existe, que estos son mentiras, que son engaños. Por lo tanto, ellos simplemente reciben lo que merecen, lo que ya estaban sentenciados. Pero yo o tú, que hemos dicho, Señor, perdóname, y hemos visto nuestra miserable vida, pecado, y le hemos dicho, Señor, perdóname, Dios nos salva. Y Él tiene misericordia de quien quiere tenerlo y muestra compasión de quien quiere tenerlo. Y esto no lo hace injusto, sino lo hace en su justicia y en su misericordia y en su compasión, porque Dios junta todos estos atributos para que tú y yo tengamos como resultado la salvación. No podemos mirar a Dios solamente desde una perspectiva
de sus atributos. Dios es soberano, sí, pero también es amoroso. Dios entonces es amoroso, pero sí, pero también es justo. Entonces Dios es justo, sí, pero también es compasivo. Entonces Él es compasivo, sí, pero también es soberano. ¿Me entienden? Es como un conjunto de constelación, o sea, de estrellas que estamos conectados, y así es Dios en sus atributos que actúa, pero en este momento hay una frase muy bonita, pero también de cuidado. Dios dice: tendré misericordia de quien yo quiero tenerlo, de cualquier pecador. Y si se salva uno o no se salva el otro, la misericordia de Dios, basado en su compasión y su gracia, nos da el regalo inmerecido. Porque el ser humano merece la condenación eterna. Y no es injusto que sean salvos algunos y muchos se vayan quizás a la condenación eterna. Eso no es injusto, porque el ser humano, vuelvo a decir, por su rebeldía y por su terquedad, se sumergen en sus pecados y rechazan la oferta de la salvación. Versículo 20. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida, dice el Señor claramente. Por eso es que no lo vio cara a cara. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. 22. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Algo así, hermanos, no sé si ven. Y realmente no vio, solamente vio que, versículo 23, después retiraré la mano y dejaré que veas por detrás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Así que para entender esto de que miró cara a cara, nadie ha visto a Dios jamás. Solo lo ha visto a la espalda y puso su mano. Y es interesante, ¿no? Que la mano significa muchas veces las acciones o el poder que puede tener, y la espalda es, solamente vas a ver mi espalda y sería como el pasado, ¿no? Cuando Dios realmente nos da a nosotros una nueva vida, Él hace simplemente: mira tu pasado, ya esto no existe, todos son son hechas nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Pero sabes, un día lo vamos a ver cara a cara, cuando tengamos este cuerpo glorificado. Por eso es que la muerte para el cristiano no es en desobediencia, y no es no diríamos, o sea, la muerte para el cristiano no es en desilusión, no es en desesperanza, no es estar así como destruidos. Sí, obviamente lloramos y extrañamos a nuestros seres queridos, pero es un paso para su glorificación. Un día veremos cara a cara al Señor. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Como hemos visto, es más bienaventurado contar con la bendición de Dios en cada proyecto emprendido, que solo buscarlo cuando estemos en problemas en medio de los proyectos. Ahí se pasó uno que. Número 2. La relación de Cristo con su iglesia es de un pacto matrimonial, donde la novia debe cuidar de mantener sus ropas limpias del pecado. Número 3. Dios es soberano, y si tiene misericordia o compasión de los merecedores de juicio y castigo, esto no es un acto de injusticia, sino de gracia. Si solo tiene compasión de algunos dirán, no, porque no todos vamos a ser salvos, aunque Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos al final vamos a ser salvos. Y versículo 4, o conclusión número 4, por el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos ser llamados amigos de Él. Y si obedecemos sus mandamientos, nosotros podremos conversar cada día con Él. Esto es lo más bonito que podamos recordar. Podemos ser llamados también amigos de Dios. Podemos conversar con Él solo por el sacrificio de Jesús. Por eso, si hoy estás escuchando esta enseñanza y aún no eres amigo de Jesús, aún no eres amigo del Señor, y para ser amigo hay que arrepentirse de sus pecados, hay que tener una relación personal con Él, y hay que desear que Él, y querer y pedir perdón y humillarse ante el Señor para que Él sea el Señor y amo de nuestras vidas. Podemos hacerlo ahora. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Si hay personas nuevas o personas que están ahí, quizás un poco
con dudas respecto a su fe y están pensando que tienen una religión. Dios, yo te pido que salves a estas personas, ten misericordia de ellos, que tu luz del Evangelio, que tu poder salvador venga sobre sus vidas, que tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, tú que convences al mundo del pecado, obra en la vida y corazón de cada una de estas personas. Pero también, Señor, te agradecemos una vez más porque somos llamados tus amigos si obedecemos y hacemos lo que tú nos dices. Y qué bonito, qué lindo es poder conversar contigo como lo estoy haciendo ahora. Gracias por este milagro de la salvación y gracias por la obra maravillosa que has hecho en la cruz. Tú eres nuestro mediador, tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro salvador. Así como Moisés actuó en el Antiguo Testamento, tú lo haces hoy en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, pero con muchos más beneficios. Y qué pena y qué tristeza que muchos corazones tercos y rebeldes, como hemos visto, rechazan estos beneficios. Ten misericordia de ellos. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo